¿Qué tal? Bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un internacionalista con maestrías en Administración, Política y Derecho. Un hombre que fue regidor en los municipios de Zacatecas y de Guadalupe, de esa misma entidad, que es por lo demás su estado natal. Ha sido también diputado local una vez, diputado federal en sendas ocasiones, fue candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, donde ahora es el coordinador nacional de lo que llaman la Fuerza Naranja. Bienvenido, Jorge, un gusto tenerlo por aquí. Jorge Álvarez Maínez, no dije el nombre completo. Al contrario, don René, muchas gracias por este espacio, por esta posibilidad de platicar con usted, con su auditorio. Me interesaba mucho por dos razones. Apenas el viernes pasado tuvieron la 5ª convención, que es su primer aniversario al frente de la coordinación, y quizás el señalamiento más fuerte que hubo fue el no habrá alianzas. No habrá alianzas en la escala federal, estatal ni municipal. Bueno, Movimiento Ciudadano tiene una resolución válida, que digamos que conserva plenitud de jurisdicción, porque la Convención Nacional, que es nuestro máximo órgano y ha sido ratificado por el Consejo Nacional, ha establecido una política de participación directa, es decir, no alianzas con fuerzas políticas tradicionales y nacionales. Sí se permite que haya fuerzas locales con las que se dialogue, con las que se establezca. Por ejemplo, he visto en los últimos meses, semanas, un acercamiento de nuestra dirigente de Movimiento Ciudadano en Sonora con el partido sonorense. Eso es totalmente válido. En el caso de Morelos hicimos también una alianza muy eficaz que llevó a Jessica Ortega a una gran participación en la gubernatura de Morelos con el partido político Morelos Progresa. Con las fuerzas políticas locales se puede. En el caso del plano federal, del plano nacional, creemos que no es el momento, que la vocación... ¿Por qué no es el momento? Yo pienso que quien confía en este momento en Movimiento Ciudadano tiene la expectativa de que seamos distintos, no solamente al gobierno, no solamente a Morena, sino que seamos distintos a los partidos que gobernaron México en el pasado, al PRI y al PAN, que yo lo he dicho, sin ánimo de ofenderlos, creo que fue un error histórico su coalición con el PRI, porque el PAN nace en oposición al PRI. Su causa de ser, su razón de ser, es esa oposición histórica al PRI, y que creo que en este momento vincularnos a esos proyectos que además pues tienen posiciones que nosotros no compartimos, posiciones antinacionalistas, posiciones complacientes con la política, por ejemplo, de los Estados Unidos contra el gobierno mexicano, contra la soberanía nacional, posiciones antipopulares con los temas de programas sociales, posiciones, yo creo que extraviadas en un asunto en el que se han ido radicalizando, polarizando las posiciones políticas en México, y por eso creo que Movimiento Ciudadano tiene que consolidar su propio espacio político, su agenda, sus causas. Nosotros hemos dicho, más que una oposición, nos consideramos una alternativa. Más que ver al pasado de México, vemos al futuro y nos anima ese ejercicio. Ahora, Jorge, estamos hablando de alianzas electorales, sí, pero se llegan a advertir alianzas parlamentarias. Está el caso muy recientísimo, dieron su voto a favor de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República y lo dieron con Morena. Usted había dicho, pareciera ser que estuvieron contra el procedimiento, pero no contra la persona. ¿Cómo concilia eso? Sí, me parece que es una de las cosas más difíciles de explicar. Por favor. En momentos de polarización. Afortunadamente, estos programas de más largo aliento, en los que las entrevistas son un poco más espaciosas, lo podemos hacer. ¿Qué decimos en Movimiento Ciudadano? Que lo importante es refundar, cambiar el sistema de justicia en México, y que a veces perdemos muchísimo tiempo pensando en las personas y muy poco tiempo pensando en las reglas, en precisamente los mecanismos que dan pie a ese sistema, la estructura. Nosotros no solamente impulsamos una reforma profunda al sistema de justicia, que por supuesto no es
la mal llamada reforma al Poder Judicial que vimos en los últimos meses, que fuimos la única fuerza política, por ejemplo, hablando de sistema y de esa congruencia, que se opuso a esta reforma al Poder Judicial, pero también a la anterior que planteó el ministro Saldívar y que concentraba en su persona la mayoría de las facultades y del poder que ejerce el Poder Judicial. Nos opusimos también a una gestión unipersonal que en su momento se dio por parte del exfiscal y al proceso de simulación que vemos en su renuncia. La Constitución y la ley son muy claras. El fiscal solamente puede renunciar por una causa grave. La verdad es que la carta de renuncia del fiscal Gertz en ningún momento estableció cuál era esa causa grave. Fue una simulación y un fraude a la ley. Así lo declaramos y así lo hizo ver también nuestro coordinador en el Senado de la República, Clemente Castañeda. Ahora bien, cuando tú votas nombramientos, perfiles, votas la idoneidad, que se cumpla con ciertos requisitos de ley, que la persona tenga la preparación, que tenga los antecedentes. En este caso era una persona que había sido fiscal en la Ciudad de México y nosotros planteamos un decálogo. ¿Por qué no nos gusta el tema de las personas? Platicábamos justamente antes de entrar a esta entrevista de una muy interesante que se hizo aquí hace unas semanas al ministro González Alcántara. En ese momento, por sus antecedentes, muchos decían, como lo está proponiendo López Obrador, como estuvo en la Ciudad de México cercano, vinculado a López Obrador, va a ser un ministro complaciente. Nosotros éramos de la idea de construir un acuerdo. El contraejemplo es cuando se vota en contra de todas las ternas que presenta el expresidente y el resultado es que se termina designando a una ministra partidista que la designó el presidente de la República en ese momento. Creo que son dos ejemplos de cómo ejercer una fuerza parlamentaria y de la visión de Movimiento Ciudadano de construir estos acuerdos en responsabilidad. De hecho, tengo la impresión de que de pronto ustedes resisten y apoyan a Morena en el Congreso. Y hay una expresión de Dante Delgado, sí, figura en el Movimiento Ciudadano, desde luego, que dice que no actúan por consigna. Explique un poquito eso. Sí, y bueno, yo lo decía, para nosotros es importante diferenciarnos de Morena, por eso hemos ido en lo sistémico, en las cosas que han profundizado el autoritarismo y el centralismo en México. Por ejemplo, somos los únicos que hemos votado consistentemente en contra de la prisión sin juicio, de la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, inscritos en el artículo 19 constitucional. Hemos sido los que nos hemos opuesto con más vehemencia al proceso de militarización. Hay que recordar que cuando el PAN fue gobierno, y incluso en el gobierno de Peña Nieto, con la Ley de Seguridad Nacional, con algunas otras discusiones, tanto el PAN como el PRI, que incluso en el quinto transitorio de la Guardia Nacional, el PRI fue el que presenta la iniciativa para extender el proceso de militarización. Pero en el caso de los nombramientos, hemos preferido construir equilibrios, construir sensatez y además una relación armónica. Movimiento Ciudadano gobierna dos estados fundamentales para el país, Jalisco y Nuevo León. Y en materia de seguridad, lo decía el senador panista de Querétaro, Agustín Dorantes, en materia de seguridad, lo que los ciudadanos exigen es coordinación, es colaboración. Al final del día, la disputa político-electoral llega a su clímax, pero también a su fin en las urnas, y cuando pasamos al ejercicio de gobierno debe haber colaboración. ¿Por qué, por ejemplo, el estado de Guanajuato tuvo un retroceso en materia de seguridad en los últimos años? Creo que no entendió quien en ese momento gobernaba Guanajuato, me refiero al exgobernador Diego Sinue, este proceso de coordinación y colaboración y diálogo con el gobierno federal. Ahora, eso hace difícil entender sus posturas. Tuvo usted ahorita una expresión muy interesante. Se conciben como alternativa más que como oposición. Sin embargo, me voy a referir a cuadros, no necesariamente dirigentes, de los otros partidos. Dice Gerardo Fernández Noroña que ustedes son peor que el PRIAN, que son más hipócritas, incluso es la expresión que utiliza él. Dice Enrique de la Madrid que no hay centro, que quien se pretende ubicar ahí le termina sirviendo a un bando o al otro. Y el PRI, quisiera proyectar, si me deja usted, un spot del PRI sobre ustedes que podemos ver ahí.
Dicen que son lo nuevo. ¡Ja! Que son un partido de oposición. Seguramente. Que ellos no son corruptos. Ternuritas. Y que son la única opción libre de Yunes. Pero la verdad es que Movimiento Ciudadano ha demostrado ser más espectáculo que propuesta. Detrás de sus luces, canciones y campañas vacías, solo queda un circo al servicio de Morena, sin rumbo, sin gobierno, sin vergüenza. ¿Qué le dice al PRI? Bueno, este spot lo lanza el PRI en el contexto de la campaña de Veracruz que vivimos este año. Por eso hace referencia a uno de nuestros eslogans de esa campaña, que era la única fuerza libre de Yunes. Porque hay que recordar que los Yunes se apoderaron del PRI primero, luego a través de una coalición, una alianza estratégica que hicieron con el Bester Gordillo, Felipe Calderón, se apoderaron del PAN, y que para nosotros era importante plantearle justamente una alternativa a las veracruzanas, a los veracruzanos. ¿Qué puedo decir de ese spot del PRI y en general del PRI, sí, del PRI de este momento? Pues que vean los resultados de las elecciones de Veracruz. El PRI se fue al 5º lugar, abajo del PT. Yo creo que se hubiera ido abajo del Verde si el Verde no hubiera hecho la coalición con Morena, como no la hizo por estrategia política el PT y les fue muy bien. Nosotros nos convertimos, nos consolidamos en la segunda fuerza. En las ciudades más importantes tuvimos una votación mucho mayor a la del PRI, a la del PAN, en Coatzacoalcos, que es la ciudad más importante del sur de Veracruz, en Jalapa, en Córdoba, en el norte de Veracruz. Consolidamos un bastión ganando las elecciones de Papantla, de Tihuatlán, de Poza Rica, que ahí vivimos 2 fraudes electorales. Ahí sí que, como decía el susodicho, a la antigüita. Y yo creo que la sociedad le ha dejado muy clara al PRI cuál es su valoración de esta nueva estrategia que tiene el PRI de vociferar, de faltarse al respeto, de andarse agarrando a las cachetadas, justamente con otro de los personajes que era mencionado ahí. Yo creo que la sociedad, aunque se ría, aunque reaccionen en las redes sociales y ellos estén muy contentos por los efectos de ese tipo de acciones, reprueba esos actos de inmadurez política. ¿Y qué dice? Y esa falta de pertinencia. Dice Franz Noroña que son más hipócritas que el PRIAN, que son más reaccionarios que progresistas. ¿Qué le dice? Pues que nos atenemos a nuestras votaciones. Daba yo 2 ejemplos fundamentales: la militarización, la prisión sin juicio, pero también los temas de derechos y libertades, nuestra agenda, nuestros compromisos abiertamente progresistas en materia de salarios, de derechos laborales, de la ley Silla, la ampliación de las vacaciones en México, que era uno de los rezagos históricos que teníamos, y también, por supuesto, nuestro compromiso con las libertades. Yo fui el único candidato presidencial que se refirió al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo sin una restricción penal, a que ninguna mujer puede ser criminalizada por tomar una decisión ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos, a los matrimonios igualitarios, y que además el progresismo va también en una escalada de atención al principio de justicia intergeneracional. Ellos le han reducido el presupuesto a las universidades públicas, a la educación superior, que es un tema fundamental. Han reducido el presupuesto a cultura, que es un tema fundamental para el progresismo en el mundo. Y en el caso de Fernández Noroña, hay una pieza muy buena de un colega columnista suyo, Carlos Pérez Ricard, que dice, bueno, Noroña fue pueblo. Si nosotros vemos su comportamiento hoy, sus exhibiciones, sus posiciones públicas, creo que hay un extravío que no es nuestro, sino de él, pero que para nosotros eso lo ha ido colocando en una irrelevancia política en la que para nosotros no es un interlocutor para dejar de estos momentos. Para dejar a las personas. Sí. ¿Existe hoy, después de 7 años de polarización, el centro izquierda? ¿Existe el centro político? Me parece muy interesante la reflexión que compartía de Enrique de la Madrid. Yo creo que hay que refundar el centro político en el mundo. No con la idea de la tibieza. Son 2 cosas totalmente distintas. Pues que se lo digan a Václav Havel o que se lo digan a cualquiera de los luchadores sociales de los 60s, de los 70s por libertades. El centro político
no es una posición de tibieza, es una posición que puede ser muchas veces radical y que en un momento como el que vive el mundo, creo que lo es, creo que es radical. Yo inscribiría en el centro político los proyectos socialdemócratas de los 90s, el proyecto político de la Tercera Vía del Reino Unido, que luego fue muy polémico. Que fracasó, ¿eh? Pero en términos de avance en derechos sociales, de acceso de las personas a seguridad social, de construcción de infraestructura, de poner por primera vez el tema del medio ambiente en el centro de la discusión, creo que fue muy interesante la contribución que se tuvo. Fracasó electoralmente con el paso y con el desgaste del tiempo y con una serie de decisiones erróneas, pero creo que los resultados ahí están. Igual el tema de Felipe González en España me parece que es un legado de centro político, y contemporáneos, pues me parece que, por ejemplo, el presidente Macron consolidó un proyecto de centro político que impidió la llegada de la ultraderecha a Francia. Es decir, yo creo que hay proyectos políticos exitosos en el mundo de centro. Incluso el mismo proyecto de Lula, creo que buena parte de su éxito político ha sido ser capaz de ocupar ese centro izquierda. Correrse de la izquierda al centro. ¿Diría usted que la tercera vía es su pretensión? Creo que en muchas cosas, y nos lo dicen compañeros de organizaciones, de fuerzas políticas en el mundo, creo que en muchos sentidos Movimiento Ciudadano es mucho más progresista que Morena. Incluso compañeros legisladores así nos lo reconocen, porque tenemos menos titubeo para fijar este tipo de posturas. Nosotros no somos punitivistas, nosotros tenemos un claro énfasis Vi la carta en el tema que de le medio dirigió ambiente. a la presidenta, bueno, no una carta, pero la postura que adoptó cuando la presidenta sugirió la alianza de ustedes con el PAN, Así justamente diciéndole que era progresismo, que era progresista. Así es. ¿Eso lo resume ese documento? Creo que ese documento lo resume, aunque está en nuestra carta de identidad, en nuestra declaración de principios, en nuestro programa de acción. Nosotros, por ejemplo, creemos que es un crimen que México siga apostando por las energías fósiles, por el tema del calentamiento global, que no nos desplacemos a las energías limpias y renovables, que no le demos esa capacidad de acceso a las personas. Creo que también es un crimen que el presupuesto público esté abandonando a las infancias. No hay progresismo sin justicia intergeneracional. El derecho a la vivienda de millones de jóvenes, que en este momento es inaccesible. Si nosotros vemos lo que está ganando un recién egresado, una recién egresada de universidad, la exclusión de la educación universitaria misma. Creo que hay muchos debates contemporáneos entre qué es ser progresista, pero yo veo el centro político como una actitud de hacer política, tolerante, abierta, incluyente, dialogante con la diferencia, que pone en el centro derechos humanos y libertades, y que es capaz de construir soluciones alrededor de esas agendas. En ese sentido es al que me refiero, que necesita refundarse el centro político en México y en el mundo, porque las amenazas están ahí, son peligrosas. Yo no descarto todavía el regreso político de la fuerza identificada con Bolsonaro en Brasil, que además está con una gran alianza con los evangélicos, el ascenso de personajes como Javier Milei en Argentina, lo que está pasando en los Estados Unidos. Me parece también que debemos de estar conscientes que debemos de seguirlo, es preocupante, e incluso algunos proyectos que tienen una cierta eficacia, pero que también tienen implicaciones que hay que analizar a fondo, como el proyecto político de El Salvador con Nayib Bukele. No, así hay materia para preocuparse. Si le parece, vamos a una pausa y Claro seguimos que sí, conversando. Ahora regresamos. Pues estamos ya de vuelta con Jorge Álvarez Maínez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Regreso al inicio del programa en el primer tramo. Le decía a usted que cumplió 5 años Movimiento Ciudadano como tal, y cumplió usted 1 año al frente de la coordinación, apenas ahora el 5 de diciembre, ¿no? ¿Cuál es su balance? Bueno, el balance de Movimiento Ciudadano en este momento del país es que es nuestro mejor momento. Creo que hay que decir, esto no es un acto de arrogancia. Creo que las fuerzas políticas que se vuelven endogámicas o que hablan todo el tiempo de sí mismas dejan de ser pertinentes a la sociedad y dejan de ser relevantes para la sociedad. La política es una conclusión que nace de la conciencia del ser humano, de que la única manera de estar
es estar a partir de los demás, a partir de las demás personas. Cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal político, creo que se refiere a esto, a que somos interdependientes para cualquier tipo de satisfacción, para acceder incluso al estadio de felicidad. Y me parece que Movimiento Ciudadano está en su mejor momento porque hoy es pertinente socialmente, porque tiene gobiernos que han consolidado una popularidad basada en resultados, en Jalisco, en Nuevo León, pero también a nivel municipal, en Zapopan, con un gran gobierno de Juan José Frangé, en Guadalajara con Verónica Delgadillo, en Campeche con Vivi Ravelo, en Guadalupe, Nuevo León, con Héctor García, en Juárez, en Nuevo León, con Félix Arratia. Es decir, tenemos una serie de referentes también parlamentarios. Creo que hay una combinación muy buena entre experiencia y nuevas generaciones. Tienes tú en el Parlamento, por ejemplo, a una Patricia Mercado, a una Amalia García, que me parece que son de esos parlamentarios, de esas parlamentarias que todos vemos como Vamos a hablar de la afiliación, pero antes de hablar de eso, sí. ¿Cuál es el balance de la coordinación? Bueno, tuvimos el primer reto, que fueron 3 elecciones, en el caso de la elección extraordinaria de Puebla, donde obtuvimos el segundo lugar, la elección de Durango, donde también nos consolidamos como la segunda fuerza política, la primera fuerza política en Durango capital, la segunda en el estado, y en el caso de Veracruz, donde también nos consolidamos como esa segunda fuerza política. En el caso de lo parlamentario, creo que los logros porque también pues ahí hay una interacción, los pocos logros que se han dado con dimensión social en ampliación de derechos, la ley Silla que entra en vigor este 14 de diciembre, pues es una propuesta impulsada por Movimiento Ciudadano, el énfasis en una agenda de libertades, de derecho, de cuidados, de un Estado cuidador que se debe de generar, y también el diálogo interno, el diálogo con especialistas. ¿Cuál es su mayor acierto en la coordinación? El poner énfasis en las ideas, en las causas, el seguir el legado de mi mentor, de mi maestro, de Dante Delgado, haberlo escuchado durante 11 años en las que nunca falté a una coordinadora ciudadana nacional, a una comisión permanente, a una comisión operativa nacional, me permitió tener clara cuál era la visión, y creo que de ahí hemos ido desarrollando una serie de tareas. La formación política, por ejemplo, es una de las cosas que más me hace sentir orgulloso. Ahora en noviembre tuvimos la ceremonia de clausura de la primera generación del Campus Naranja, que es la escuela de formación de cuadros más importante que creo que en este momento hay en el país. Tiene intervención, tiene especialistas, tiene parte académica, tiene parte también de acción social. Y esa es una tarea que me llena de esperanza porque veo a una serie de jóvenes que van a cambiar la realidad de sus estados. ¿Su peor error en la coordinación? Como coordinador, lo que más me pone intranquilo es la gestión del tiempo. He tratado, por ejemplo, de poner énfasis en estar en los estados, y eso te quita tiempo también para recibir a personas. Creo que eso es una cuestión que hay que estar constantemente valorando. La gestión del tiempo. También creo que a veces confiamos en las autoridades electorales. Uno va a una audiencia, tiene imaginar que el Tribunal Electoral, por ejemplo, iba a resolver apegado a derecho. Si planteábamos buenos argumentos, el fraude electoral de Papantla y Poza Rica, pues sí lo considero que es una mala valoración de mi parte. Y pues seguramente es algo que vamos a seguir No sé afinando. si de su parte o que tenemos un tribunal verdaderamente, cuando menos hasta antes de la toma de posesión de los nuevos juzgadores. Lamentable. Pero hablaba usted de la afiliación, mencionó a Patricia, mencionó a Amalia García. Sí. Y ahí de pronto sí me asombra los cuadros que logran atraer, pero en el doble sentido. Algunos verdaderamente prestigiados y otros que verdaderamente uno dice ¿cómo? ¿Cuál es la política de afiliación de cuadros? Sí, pues ese es uno de los grandes problemas que tienen dos momentos que hoy vive Movimiento Ciudadano. Por un lado, el crecimiento. Al crecer y ser más atractivos electoralmente,
llegan las personas, es lo que Felipe Calderón y Carlos Castillo Peraza denominaron como los dilemas del crecimiento en los 90s en el PAN. Creo que hoy Movimiento Ciudadano tiene los dilemas de su crecimiento, que evidentemente tenemos contraejemplos de cómo no gestionar ese crecimiento. Creo que el peor caso contemporáneo es el caso de Morena, donde se abrieron a tantas figuras y personajes que hoy creo que el principio del fin de Morena está gestándose en lo local, con muy malos referentes de la política en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, que están dando al traste con esta popularidad. ¿Cuáles son las vacunas de Movimiento Ciudadano para no adquirir basura? Creo que precisamente dándole importancia a lo local, nunca creyendo que por ser una fuerza política nacional estás vacunado contra los errores de lo local, creo que no permitiendo que las decisiones en lo local contravengan la posibilidad ética, sobre todo, me refiero a lo ético, de construir una fuerza política consistente, no teniendo también la prisa de, entre comillas, llegar al poder. Una de las cosas que más me dio gusto de la elección de Veracruz y Durango es que lo hicimos con perfiles, en muchos casos propios, en muchos casos no recurriendo a las figuras políticas de esos estados ya que han acreditado un desgaste. Creo que eso es algo que hay que cuidar mucho, no, entre comillas, no por llegar más rápido al poder, equivocarnos en la selección de perfiles, porque eso no es llegar al poder. Si tú llegas al poder con quienes no representan los ideales, la agenda de Movimiento Ciudadano, pues entonces no estás llegando al poder. Y la otra creo que es teniendo un diálogo, una deliberación interna y que Movimiento Ciudadano se mantenga como un proyecto colectivo. Lo colectivo también creo que limita el error. Cuando se pronuncian y se enfatizan los errores, cuando una sola persona o un grupo muy reducido de personas concentra las decisiones y no hay manera de incidir. Creo que buena parte de la vacuna, por ejemplo, ahorita que se preguntaba sobre los errores, es escuchar. Yo me hubiera equivocado si no hubiera escuchado al dirigente de Veracruz, por ejemplo, que siempre tuvo muy buenas valoraciones políticas, que no siempre eran las que desde acá se veían, y habiéndole dado esa confianza al dirigente de Veracruz y a un equipo de trabajo multirregional, creo que fuimos llegando a mejores decisiones. Ese es un ejemplo, pero todo el tiempo hay, también en el Congreso, en la deliberación constante, muchas veces, por ejemplo, en la ley de aguas, nosotros queríamos construir un proyecto de consenso con el gobierno que atendiera ciertos aspectos que nos preocuparan. Presentamos una alternativa, pero valorando lo que realmente se votó de fondo con la diputada Ivonne Ortega como coordinadora, con los diputados integrantes de la comisión, pues decidimos que esa valoración no se podía concretar porque en realidad el gobierno, la Conagua, y Morena mismo, pues no se abrieron a un verdadero diálogo que diera lugar a una reforma como la que nosotros queríamos en materia de agua. Ahora, decía usted en una respuesta anterior, hablaba un poco de las iniciativas o reformas, iniciativas de ley de reforma que han logrado. Quisiera yo proyectar un spot suyo donde habla particularmente de la agenda laboral. Si le parece, lo podemos ver ahí. Sabemos que hay cosas que te preocupan, que todo sube de precio y cada vez alcanza para menos, que tu sueldo no es suficiente. Por eso propusimos duplicar el salario mínimo y lo logramos. Y ahora trabajamos para que suba 10,000 pesos. Logramos que se aprobaran 12 días de vacaciones y la ley Silla. Y vamos por una jornada laboral de 40 horas ahora. Así se construye el México nuevo. Así trabaja la Fuerza Naranja. Movimiento Ciudadano, la Fuerza Naranja. Estamos ya de vuelta. ¿Es el capítulo laboral el eje de la propuesta de la agenda legislativa de Movimiento Ciudadano? Sí, y yo creo que es también una de las discusiones del mundo, porque tiene una dimensión muy importante en esto que platicábamos de la justicia intergeneracional. En lo laboral yo inscribiría, por ejemplo, la discusión sobre pensiones. Sí, claro. Yo soy parte de una generación, pero especialmente los jóvenes, los más jóvenes, yo soy de la generación millennial, pero los de la generación Z, centennial, pues van a tener que trabajar toda su vida por las pensiones de otras generaciones. Y hoy no tenemos prefigurado
arreglado cómo va a ser la estructura de las pensiones de estas nuevas generaciones. Es un problema que cuando se invierta la pirámide poblacional en la que estamos, va a ser un problema que va a sacudir la conciencia del mundo. El tema del medio ambiente y el cambio climático también lo veo íntimamente conectado a la agenda laboral. El tema de la inteligencia artificial, el tema de la tecnología y su impacto en el mundo del trabajo va a conectarse al mundo de lo laboral y, por supuesto, esta discusión sobre la precariedad laboral. Las personas creo que tienen razón, quienes se están movilizando hoy alrededor del mundo en grandes compañías, en todos los países, por decir, no podemos aceptar que esto continúe, porque además a las 48 horas de ley hay que agregarle que mucha gente trabaja más de eso sin que se le paguen horas extra y que además las ciudades se han desbordado. Mucha gente pasa 2, 3, 4 horas al día en el transporte público. Las hemos mandado a vivir a la periferia, a la mayoría de las personas. Cuando tenemos esta discusión con personas privilegiadas que normalmente estamos en el Senado. Me está hablando fundamentalmente de 3 ejes de la agenda próxima de Movimiento Ciudadano. Laboral, incluido pensiones, incluido precariedad. Laboral, inteligencia artificial y cambio climático. Así es. ¿Eso los definirá? Sí. 2 principios fundamentales que son transversales. Justicia intergeneracional, también el tema de equidad de género, que también el sistema de cuidados es hablar de la agenda laboral. Porque México tiene un potencial silenciado, productivo, en todas las mujeres que no pueden incorporarse plenamente con libertad al mercado laboral por el tema de cuidados. En promedio, las mujeres mexicanas tienen una doble jornada laboral, una remunerada, pero una no remunerada. En promedio, las mujeres mexicanas trabajan 40 horas no remuneradas a la semana. Y creo que el sistema de cuidados, como parte de esta agenda laboral, completaría ese tipo, ese catálogo mínimo de agenda de causas, de derechos que empujamos en Movimiento Ciudadano. Pero sí creo que la agenda laboral, y más con este tipo de perfiles parlamentarios que tenemos, será muy importante. Y además es donde también, hay que decirlo, ha habido algunas coincidencias y también algunas diferencias con el gobierno. Nosotros hemos sumado nuestra voluntad al aumento salarial, que prácticamente esta propuesta de 10,000 pesos al mes, pues bueno, se aproxima a lo que planteó la presidenta, son 9,550 pesos lo que plantea el gobierno. No, por eso a partir de enero, seleccioné ese spot. para los salarios mínimos. Y en el caso de la reducción de la jornada laboral, sí sentimos que a la presidenta no le informaron o no tuvo la voluntad en su equipo, en su misma persona, para ir más allá. Uno, de iniciar ya, es un siglo sin avanzar. Es México prácticamente el único país que no se ha animado a dar un paso. Todos los demás países ya han avanzado o a 45 o a 40, incluso algunos a menos de 40 horas de jornada laboral a la semana. Y creo que deberíamos de iniciar antes, pero que además omitieron uno de los puntos más importantes de esta iniciativa que desde hace 10 años planteó Movimiento Ciudadano en el Congreso, que es 2 días de descanso a la semana por ley. Porque uno de los temas que también se conecta con lo laboral es el tema de salud mental. La nueva pandemia del mundo, o la pandemia permanente, es la pandemia de salud mental en la que estamos insertos prácticamente todos los que poblamos, los que habitamos este mundo. Sin tiempo para la recreación, para la lectura, para la actividad física, va a ser muy complicado. En el ámbito social, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que sigue con ustedes. Así es. ¿Así es? Así es. ¿Algo que añada a ese respecto? Por el bien de todas y de todos, primero las niñas y los niños, que ya lo he dicho, pero lo reitero, el énfasis en la niñez como sujetos de derechos y no nada más como personas de segunda o de tercera categoría. No porque no voten las niñas y los niños, no deben de tener un lugar central en la discusión pública nacional. Ok. Ahora, vamos al capítulo personal, si no tiene usted inconveniente, respetuoso desde luego de la intimidad. Pero me llamó mucho la atención en el sitio web de Movimiento Ciudadano que usted se define como un optimista racional y militante de las causas perdidas. Sí. ¿Por qué? Bueno, son 2 referencias. Una a un libro que así se llama, El optimista racional, de Matt Ridley, que es una persona con la que hoy no coincido mucho en sus posiciones políticas, pero ese libro lo que plantea es que el mundo está en una etapa de grandes oportunidades, que de hecho
Ahora que se daba el discurso de la FIL, del premio de la Feria Internacional del Libro, encontraba yo ciertos paralelismos. Tenemos una potencialidad en la idea de progreso tecnológico, en la idea de progreso en las capacidades de generación que hay en el mundo, en las capacidades financieras, en las capacidades de salud, de tecnología aplicada a la salud, a la presencialidad. Hay muchas posibilidades, pero eso debe ser acompañado de decisiones políticas y sociales virtuosas. Ahora, le he de decir que lo que me asombra no es el optimismo racional como la militancia en causas perdidas. Esa es de una referencia a un discurso de Carlos Monsiváis, que cuando le dan un doctorado honoris causa, él dice que él cree que es el doctor honoris causa, pero de las causas perdidas. ¿Qué dice Carlos Monsiváis sobre las causas perdidas? Que son aquellas ideas que no es que estén destinadas al fracaso, que tienen una validez ética, que son en sí mismas defendibles, pero que a lo mejor por una cuestión coyuntural o por una cuestión de la relación entre tiempo y momento, no están necesariamente en la dimensión de popularidad que ameritarían. Yo qué luchas he visto así en mi vida. Por ejemplo, cuando fui legislador local en Zacatecas, propusimos matrimonio igualitario. Lo votó en contra la mayoría de los legisladores de ese momento, pero era una lucha para avanzar el reloj de la historia, para detonar la discusión, hacer pedagogía política. Creo que en la vida no nada más hay que ir a las ganadas, incluso ahora, pues que me toca ser candidato presidencial. Creo que era un esfuerzo por adelantar la mayoría de edad de Movimiento Ciudadano como fuerza política nacional, que logramos muchas cosas más allá de una cosa efímera, inmediata, y que muchas veces la política tiene esos dilemas, que hay que apoyar lo que sea correcto, aunque en ese momento no sea lo más popular, y que hay que oponerse a lo que es incorrecto, aunque en ese momento parece que es lo que más te va a dar dividendos. Para mí el concepto de causas perdidas tiene que ver con una ética que se aleja de la inmediatez. Me gustó la frase, el discurso de Carlos Monsiváis, y por eso siempre hice referencia a él. Y que son dos cosas además que no he cambiado. A lo mejor cambio después, pero en 10, 12 años que puse esa biografía, ahí siguen en mis redes sociales. Sí. Ahora, según yo, la coordinación suya de Movimiento Ciudadano concluye hasta 2027. Así es. Es decir, cumplió su primer año, le quedan 2. Así es. ¿Va a terminar la coordinación hasta el término del mandato? Ese es mi deseo, ese es mi plan. Para eso estoy trabajando, don René, y sí. Yo siempre he creído en terminar los procesos y siempre he creído que uno de los grandes males de la política, hablando de los problemas de ansiedad, es siempre estar en el siguiente cargo. Cuando vine a trabajar como asesor parlamentario a la Ciudad de México es cuando descubrí ese tema. Veía a los senadores, porque trabajé en el Senado, trabajé en la Cámara de Diputados como asesor, veía a los senadores queriendo ser gobernadores. Veía a los gobernadores queriendo ser presidentes o secretarios. Veía a los presidentes municipales queriendo ser parte del gabinete del gobernador. El habitar siempre en el siguiente cargo, creo que dejas de dimensionar. Me acuerdo mucho que he tenido esta discusión con diversos compañeros, amigos, familiares. Creo que hay que tratar de culminar los procesos, aunque eso implique a lo mejor decirle no a oportunidades que son muy, muy atractivas y que también pueden llamar mucho la atención. Pero creo que hay que tenerle un respeto y que en este momento en particular mi mayor compromiso es con todas las personas que forman parte de Movimiento Ciudadano. Es un proyecto colectivo que tuvo muchas dificultades para llegar a este momento y que creo que en este momento lo más importante es consolidar ese proyecto colectivo. Le voy a mencionar una oportunidad atractiva. En medio hacia el final de su mandato o un año antes del término de su mandato, se atraviesa la elección de Zacatecas, de donde usted es oriundo. El día 1 de diciembre usted dijo que MC tenía, leo textual, a Zacatecas le va a ir mejor a partir de 2027 porque vamos a ganar la gubernatura. ¿Lo tienta la gubernatura? ¿No lo tienta? ¿O por el compromiso que acaba de decirme, la va a dejar pasar?
Yo creo que hasta el último de los días que viva, porque además soy un zacatecano con un profundo amor a esa identidad. Soy un zacatecano enamorado del arte de Felgueres, soy un zacatecano enamorado de la poesía de López Velarde, soy un zacatecano enamorado de esa identidad que nos da, del lema de Zacatecas, del trabajo lo vence todo, pero con la misma pasión que tengo por mi ciudad, he aplicado los mismos principios. Yo me acuerdo cuando inicié en la política que mis amigos, mis compañeros, sobre todo los que estaban en ese momento en el PRI, me decían, yo voy a ser gobernador, el proyecto va a ser este. Yo nunca he pensado que el proyecto sea alcanzar un cargo. Sí creo en que es un momento de cambio para Zacatecas. Sí creo que el actual gobierno de Zacatecas es un gobierno indolente, incapaz, que no ha dado los resultados que Zacatecas se merece y que tenemos un periodo de oscuridad en el Estado que hay que superar y que hay que superar más allá incluso de los propios dinámicas partidistas. Por eso no creo que lo tenga que encabezar yo. Hay gente en Movimiento Ciudadano con mucha capacidad. Yo he puesto a dos sobre la mesa. Pepe Aro de la Torre, exalcalde de Fresnillo, exdiputado local, exdirector de la Juventud. Ana María Romo Fonseca, diputada local, exsecretaria de Finanzas, con una trayectoria de servicio público interesante. Pero también hay gente muy interesante en otras fuerzas políticas que creo que no han tenido las condiciones. Hablo de una senadora como Claudia Naya, que tiene para mí todas las características para encabezar una nueva etapa en la vida de Zacatecas. Y también tengo mucha amistad con Adolfo Bonilla, Fito Bonilla, que fue secretario del Campo, que creo que es un tema que va a ser sensible en los próximos años por la sequía, por el cambio climático, por la crisis de alimentación en el mundo. Trato de tener este diálogo más allá de filias, de fobias con personas, no nada más ver en casa, sino ver en la sociedad qué posibilidades hay y no cerrarme a que esa posibilidad la tenga que encabezar yo, porque creo que también ahí es cuando la mente empieza a jugarte chueco. Cuando tú tratas de enlazar lo que quieres para un estado o lo que quieres para un país con tus propias aspiraciones, creo que sin darte cuenta te vas extraviando. Muy bien. Pues yo le agradezco muchísimo la disposición. Al contrario, don René, le agradezco mucho este espacio, esta posibilidad. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.